todos, sean bienvenidos a otro episodio más de este programa Perspectivas de Guerra, en donde analizamos diversos conflictos internacionales y otros temas de interés público. El día de hoy también seguimos en esta retrospectiva de lo que es Asia y Medio Oriente, dentro de lo que es el contexto de un conflicto que ha seguido tensionando las relaciones internacionales, es decir, China-Taiwán. Analizaremos las raíces de este conflicto para poder comprender muchas de las acciones de hoy en día que involucran a estos dos actores. Es por ello que nos gustaría comenzar con una revisión histórica para poder conocer el trasfondo de este conflicto. Y esperamos que con nuestra explicación ustedes puedan vislumbrar un conflicto que no ha podido llegar a una resolución entre las partes. Imaginen vivir en un estado dominado por el imperialismo, es decir, un sistema de jerarquías delimitado en toda su extensión por el absolutismo, en donde la máxima autoridad es un emperador, quien ostenta el poder, en conjunto de unos cuantos cercanos al mismo. Ustedes, siendo una sociedad civil, no son tomados en cuenta para las decisiones de su nación. El simple hecho de plantearlo me deja pensando, pero aunque no lo crean, esto fue una realidad para la hoy República Popular China y para muchos otros estados. Eso es muy cierto. Sin embargo, en el caso específico de China, la historia que se venía explicando con el imperialismo cambió radicalmente. El desarrollo del Estado en lo interno e internacional configuraría por completo no solo lo político, sino la composición entera del mismo. La transición del poder entre el imperialismo y la República en China significó una infinidad de nuevas cuestiones para el Estado. Claro, de hecho, la transición tiene un trasfondo en específico dentro de la reconfiguración. Planteémoslo de este modo. La caída del imperialismo se ligó a una grave degradación del sistema político interno, que con el fin del reinado de Qianlong comenzó a mostrar indicios tanto de desequilibrio como de disconformidad por parte de la sociedad civil con las figuras de autoridad. Desarrollemos esto. Imaginen un escenario en el que su presidente o su rey publica un decreto en el que solo las personas con cierto estatus social, personas ricas, pongámoslo así, pueden asistir a la escuela. Obviamente, esta situación les causaría molestia. Por consecuencia, ustedes como población comienzan a retirar su confianza en su máxima figura de poder, es decir, ya no van a legitimar a esa figura. De hecho, es por ello que durante el desarrollo del Imperio Qing se tuvo que hacer frente no solo a la discordia de la población hacia esta figura de poder, sino también a problemas políticos enmarcados en un escenario de complacencia y corrupción total de varios niveles de la burocracia. Igualmente, tenemos que recordar los tratados desiguales que habíamos planteado en el episodio pasado, en donde la posición de China hacia el exterior, la falta de respuestas por parte del gobierno a las diferentes esferas sociales del país, el absolutismo en su pleno momento de querer retener el poder, entre otras cosas, fomentó la creación de un movimiento revolucionario de oposición. La Revolución de Xinhai en 1911 se llevó a cabo cuando el último emperador Qing fue forzado a abdicar, dentro de un contexto social donde el paulatino distanciamiento de la aristocracia y los comerciantes de la dinastía Qing, en conjunto del descontento popular frente a las reformas del gobierno, permitió la creación de un movimiento republicano anti-manchú, formado por exiliados, emigrantes y estudiantes chinos en el extranjero antes de 1905, con la figura de Sun Yat-sen a la cabeza. Debemos recalcar que la Revolución de 1911 fue la piedra angular que permitió la transición del poder del imperialismo a lo que hoy conocemos como la República proclamada en el año de 1912, cuando igualmente fue elegido Sun Yat-sen como presidente de la misma. Obviamente, no todo podía ser bueno. Dentro de este contexto podemos resaltar la resistencia del imperio por dejar el poder, por lo cual Sun Yat-sen tuvo que hacer un acuerdo con Yuan Shikai para que éste lograra la caída del último emperador, siendo este jefe directo tanto del ejército más poderoso del país como del imperio. Ni siquiera puedo imaginar el nivel de tensión que existía entre las partes. Pero bueno, eso es tema aparte. Finalmente, podemos decir que para 1912 el acuerdo entre ambas partes tuvo buenos resultados.
Yuan Shikai logró la abdicación del último emperador, subiendo así como nuevo presidente de la república, gracias a un acuerdo interno con Sun Yat-sen, terminando así un largo periodo imperial y logrando el triunfo de las ideologías de oposición, que darían inicio a un nuevo periodo en la historia. Y bueno, cambiando un poco de tema, pero no alejándonos tanto, Sasha, ¿conoces algo relativo a los primeros registros de Taiwán? Claro. De hecho, sé que la isla cuenta con mucha más historia de la que uno se puede imaginar, comenzando desde su primer registro en el 232 después de Cristo, por China en un proceso de exploración en el lugar en que hoy se demarca, seguido de la colonia holandesa que se impuso durante un periodo relativamente corto, donde establecieron los primeros puertos comerciales al sur de la isla conocida como Isla Formosa. Sin embargo, después de la retirada de Holanda en 1661, Taiwán fue totalmente administrada por la dinastía Qing de 1883 a 1895, bajo el supuesto del primer registro en la historia. Pero, después de la victoria de Japón durante la Primera Guerra Sino-Japonesa, China tuvo que ceder el territorio de Taiwán a Japón como compensación y acuerdo entre las partes. Al final de cuentas, después de la derrota de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, tuvo que renunciar a los territorios que habían sido parte de un plan estratégico de expansionismo, esto en busca de mayor poder a nivel internacional. Tomando en cuenta lo anterior, la entonces República de China comenzó a gobernar formalmente Taiwán con el consentimiento de los aliados, o sea, Estados Unidos y Reino Unido. La cuestión bipartidista, o mejor dicho, las raíces iniciales del conflicto entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino radican desde el fin del imperialismo chino. Es decir, Sun Yat-sen no solo buscó el apoyo de Yuan Shikai, sino también de potencias extranjeras, entre ellos la Unión Soviética. Sabían que los propios líderes soviéticos a partir de 1921 decidieron apoyar las causas del Kuomintang a la par de la contraposición del naciente Partido Comunista Chino, esperando la victoria de alguna de las dos partes bajo la cosmovisión comunista. Eso ni yo me lo esperaba. Obviamente, la ideología entre ambas facciones variaba. A partir de 1926, el Kuomintang estaba dividido entre derecha e izquierda, esto en más que nada cuestiones ideológicas, ocasionando problemas en el partido para Chiang Kai-shek, sucesor político de la ideología de Sun Yat-sen. En el momento que buscaba acceder como tal al poder para unificar a una China sumamente dividida por el bipartidismo y los señores de la guerra después de la Primera Guerra Sino-Japonesa, quienes en conjunto formaron como tal 3 capitales diferentes a partir del año de 1927. Pekín para los señores del norte, o sea, los señores de la guerra, Wuhan para el Kuomintang y Nankín para el régimen cívico-militar nacionalista. Chiang, en la búsqueda de eliminar a su primer rival en la cadena del juego partidista, el Partido Comunista Chino implementó las patrullas de la muerte, provocando la muerte de aproximadamente 6.000 personas en Cantón, teniendo como resultado la toma de control por Mao Zedong del Partido Comunista, reconstruyendo todos sus ideales para lograr declararle la guerra al Kuomintang, dando inicio a una guerra civil tras las expediciones del norte en 1927. Un dato a destacar es que durante la Segunda Guerra Mundial ambas facciones tuvieron que cooperar. No obstante, una vez finalizados los trabajos en contra del Estado japonés, ambos partidos volvieron a entrar en controversias. En los años 30, el Partido Comunista Chino, con apoyo de la Unión Soviética, había fundado la República Soviética de China en el sur. Desde allí, Mao Zedong organizó guerrillas y reformas agrarias, lo que preocupó bastante al Kuomintang, el partido nacionalista liderado por Chiang Kai-shek. Sí, esta rivalidad fue clave, pues entre 1930 y 1934, Kai-shek lanzó varias campañas militares bajo la consigna de buscar, perseguir y destruir a los bandidos rojos. La presión militar del Kuomintang sobre las fuerzas comunistas creció hasta hacer insostenible su permanencia en el sur. En este contexto, el Partido Comunista Chino tomó la decisión de replegarse hacia el norte del país, iniciando así la llamada Larga Marcha en octubre de 1934,
una retirada estratégica que marcaría un punto de inflexión en la historia política del país, donde aproximadamente 150.000 personas, soldados, dirigentes y campesinos simpatizantes iniciaron una travesía de 12.500 kilómetros a través de ríos, montañas y territorios hostiles, con el objetivo de huir del Partido Nacionalista, liderado por Kai-shek. Este éxodo masivo, que se prolongó durante un año, no solo permitió la supervivencia del Partido Comunista, sino que consolidó la figura de Mao Zedong como su líder indiscutible. No obstante, cuando se reanudó la guerra en 1947, tanto los comunistas como los nacionalistas recibieron apoyo de grandes aliados internacionales, pues la Unión Soviética proporcionó armamento a los comunistas y Estados Unidos, al iniciar la guerra con los soviéticos, decidió apoyar a los nacionalistas. Sin embargo, los comunistas lograron imponerse y en 1949 Mao Zedong proclamó la República Popular China en Beijing. Derrotado, Chiang Kai-shek se retiró junto con su gobierno y ejército a la isla de Taiwán, donde instauró un nuevo gobierno en la ciudad de Taipei como su capital, con la intención de algún día recuperar el territorio continental. Y corrígeme si estoy mal, pero creo que mientras esto sucedía estallaba la guerra de las dos Coreas. Exactamente, y esto provocaba más tensiones en la región, por lo que el 27 de junio de 1950, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, ordenó a la séptima flota de los Estados Unidos que se estableciera en el estrecho de Taiwán, con la misión de disuadir a las fuerzas comunistas y proteger al régimen nacionalista que se había refugiado en la isla, evitando que el régimen comunista tomara Taiwán. Desde 1949, coexistieron dos regímenes que reclamaban ser el único gobierno legítimo de China. La primera, la República Popular China, con sede en Beijing y bajo un régimen comunista, y la segunda, la República de China, establecida en Taiwán, con un régimen autoritario que más adelante evolucionaría hacia la democracia. El Kuomintang consideraba que el gobierno en Taiwán seguía siendo la legítima República de China. Por otro lado, el nuevo gobierno comunista en Beijing también reclamaba soberanía sobre Taiwán. Mientras tanto, la ONU reconoció únicamente a la República de China como el representante legítimo de China en la organización. Sin embargo, en 1971, este organismo cambió su posición y otorgó el reconocimiento oficial a la República Popular China. A pesar de que la República de China perdiera su condición de Estado soberano, muchos países capitalistas continuaron estableciendo relaciones diplomáticas con el mismo, principalmente Estados Unidos, claramente. Incluso le vendía grandes cantidades de armamento para defensa. Posteriormente, en 1992, ambos gobiernos, el de Taiwán y el de China continental, llegaron a un acuerdo no oficial, conocido como el Consenso de 1992, donde ambas partes aceptaban que existía solo una China. Sin embargo, cada uno interpretaba de manera diferente qué gobierno representaba dicha nación. Para la República Popular China, esto significaba que Taiwán era una provincia más del territorio chino, mientras que para Taiwán significaba que la isla aún era la legítima República de China. Con el paso del tiempo creció el sentimiento nacionalista en Taiwán, en esta idea de buscar la independencia total de China. Es por ello que comenzaron a celebrar sus primeras elecciones en esta búsqueda de su soberanía, pero el Kuomintang ha venido perdiendo lo que es el poder, dándole paso a lo que es el Partido Progresista, que ha implantado una ideología más enfocada a la independencia total del Estado, sin tomar en cuenta lo que es este sentido de legitimidad por parte de China. Desde entonces, las relaciones entre ambas partes han fluctuado, teniendo periodos tanto de tensiones como de acercamientos diplomáticos. Sin embargo, hasta el día de hoy, las tensiones siguen latentes. China, por su parte, no ha dejado la intención de unificarse a la isla bajo el control chino, es decir, bajo la idea de una sola China. Mientras que los taiwaneses, por su parte, siguen teniendo esta idea de una identidad separada. Y bueno, este es el contexto que mantiene a la región en una situación muy delicada, donde mantienen tanto acercamientos diplomáticos como de tensiones. Sin duda, el futuro de las relaciones entre China y Taiwán es incierto,
¿Habrá algún momento en el que estas partes lleguen a un acuerdo definitivo o veremos una escalada en el conflicto? Estas son preguntas que seguiremos respondiendo en Perspectivas de Guerra. Es por ello que los invitamos a que se suscriban y estén pendientes de todos nuestros episodios.